Hola, bienvenidos a Doy Apologético. En el video de hoy vamos a hablar de un tema bien importante y bien interesante también. ¿Cómo tratamos a las personas que no asisten a la iglesia? ¿Será que juzgamos a esas personas por no ir a la iglesia? A menudo podemos caer en la tentación de juzgar a alguien por no asistir regularmente a la iglesia. Pero la pregunta es, ¿será eso lo que Jesús nos enseñó? ¿Será lo que dice la palabra de Dios? ¿Deberíamos basar nuestra fe y espiritualidad solo en la asistencia a un edificio? ¿Qué será lo que nos dice la Biblia sobre esto? Así que quédate conmigo hasta el final de este video porque vamos a ver lo que realmente significa ser parte del cuerpo de Cristo y también vamos a ver cómo podemos aprender a no juzgar, sino a amar como Jesús lo hizo con nosotros, como Jesús lo ha hecho. Amar a las personas, no juzgarlas por no visitar la iglesia, ¿verdad? Así que vamos a ver eso. Primero, es importante aclarar algo en cuanto a la iglesia. La iglesia no es un edificio. A menudo cuando hablamos de iglesia, pensamos en un lugar físico, ¿verdad? Unas cuatro paredes, un lugar al que vamos los domingos, los sábados, los días que usted vaya a la iglesia. Pero la Biblia nos enseña que la iglesia es mucho más que eso. En realidad la iglesia somos tú y yo, somos ustedes, somos nosotros. Esta es la iglesia. Y todos los que forman parte del cuerpo de Cristo. No es un mero edificio, un mero, una casa o un lugar, ¿verdad? De cuatro paredes. Mira lo que dice Primera de Corintios, el capítulo 12, versículo 27. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Así que en Corintios esto lo que significa es que la iglesia es la comunidad de creyentes. No solo el lugar donde nos reunimos. Si bien la Biblia nos anima a congregarnos, la relación con Dios no se limita a asistir a un edificio, como les mencioné anteriormente. Algunas personas no pueden ir a la iglesia y pueden tener varias razones por eso. No sabemos, ¿verdad? Pueden haber problemas de salud posiblemente, problemas con el trabajo, situaciones familiares o incluso experiencias pasadas negativas que tuvieron dentro de la iglesia. Así que juzgar a alguien por eso puede hacer más daño que bien. Eso puede dañar más que arreglar. Eso puede dañar más que animar a una persona a asistir a la iglesia. Ahora, ¿qué nos enseñó Jesús sobre juzgar? Eso es importante que lo hablemos, ¿verdad? ¿Qué nos enseñó Jesús sobre juzgar a alguien? Jesús fue muy claro, cuando habló sobre el juicio, ¿verdad? Porque la palabra juzgar viene de juicio. Una de sus enseñanzas más poderosas es que no debemos hacer ¿qué cosa? No debemos juzgar a los demás. No debemos juzgar a los demás. Nos enseñó Jesús a eso. Veamos lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 7. Leemos del verso 1 al 2. Miren lo que dice. No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os volverán a medir. Bien interesante. Y esto está por medio de la boca de Jesús, por medio de los labios de Jesús. Nos habló aquí en Mateo. Jesús nos advierte que el juicio que usamos para medir a los demás es el mismo juicio que se usará contra nosotros. Muchas veces, juzgar a alguien porque no va a la iglesia regularmente, eso puede revelar más sobre nuestra propia falta de amor. Cuando juzgamos, eso puede presentar nuestra propia cara, ¿verdad? La falta de amor que quizás tenemos, la falta de compasión sobre la situación que posiblemente esa otra persona pudiera estar pasando, ¿verdad?
sobre la situación de esa otra persona. Un ejemplo bíblico es el fariseo y el publicano. Jesús también contó una parábola sobre estos dos hombres, ¿verdad? Que fueron a orar al templo. Uno era fariseo, el otro era publicano, ¿verdad? El fariseo era religioso, el publicano era un recaudador de impuestos, el que cobraba los taxes. El fariseo, que representaba, vamos a ponerle, la persona religiosa, se jactaba de su devoción, ¿verdad? Se creía el mejor. Mientras que el publicano simple y sencillamente pedía misericordia. El publicano simplemente pedía misericordia. Y vamos a leerlo en Lucas, el capítulo 18, del versículo 10 hasta el versículo 14 para ver los detalles. Dice, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio de mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Así que, como vemos aquí en este texto bien interesante, la lección que hay aquí es muy clara. No se trata de las apariencias externas ni de las obras religiosas que hagamos. No se trata de eso, sino del estado del corazón nuestro. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Iremos a la iglesia y aparentaremos cosas que no somos? Esa es la pregunta. Ahora, la relación con Dios no depende de un lugar físico, y esto es muy importante. La relación que tenemos con Dios no depende de un lugar físico, como por ejemplo el edificio. Es crucial entender que nuestra relación con Dios no se basa exclusivamente en cuántas veces vamos a la iglesia. No se trata de eso. Se trata más bien de la autenticidad de nuestra fe, si es genuina, y de nuestro caminar diario con Él, de nuestro caminar diario con Jesús. Podemos adorar a Dios en cualquier lugar, ya sea en una iglesia, en la misma casa de uno, en el lugar de trabajo, o incluso simple y sencillamente al aire libre. Al aire libre podemos adorar a Dios. Y miren lo que dice Juan en el capítulo 4, versículo 23. Juan en el capítulo 4, versículo 23 y el 24 dice: pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu, en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca, que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Bien claro, va más allá que un edificio, es adorarle en espíritu y en verdad, y eso no depende de un lugar específico. Jesús le explica, por ejemplo, a la mujer samaritana, que la adoración no depende de un lugar específico en este texto, sino de un corazón sincero. Así que, si conocemos a alguien que no puede asistir a la iglesia por alguna razón, en lugar de juzgar a esa persona, debemos preguntarnos, hacernos la pregunta: ¿cómo podemos animarla a esta persona? ¿Y cómo podemos apoyarla? ¿Cómo podemos apoyarla en su relación con Dios? Esa es la pregunta que nos debemos hacer, en lugar de juzgarla, ¿verdad? Decir, esta no viene a la iglesia, este no es cristiano, o cristiana porque no viene a la iglesia. Esto es bien importante. Ahora, ¿cómo podemos responder con gracia en lugar de juicio? ¿Verdad? En vez de juzgar, ¿cómo le respondemos a esta persona con gracia? ¿Qué podemos hacer? En lugar de juzgar a alguien por no asistir a la iglesia,
deberíamos responder con gracia y amor. Y aquí te dejo algunas maneras, algunos ejemplos en las que podemos hacer esto, en las que podemos, en vez de juzgar, podemos responder y apoyar a esta persona con gracia. La primera es, bien importante, orar por ellos, orar por estas personas. La mejor manera de ayudar a alguien que no asiste a la iglesia es orar por ellos. Así que ora para que Dios guíe su vida y le fortalezca en su relación con Él. Recuerda, la oración tiene poder y es una de las formas más efectivas que tenemos nosotros para poder apoyar a los demás, orarle a Dios, clamar a Dios por esa persona que a lo mejor está pasando por alguna necesidad o algún inconveniente y por eso no va a la iglesia. La número 2, ofrecer apoyo, no juicio. En lugar de condenar o hacer sentir culpables a quienes no asisten a la iglesia, es mejor preguntarles cómo están o cómo le puedo ayudar en su caminar con Dios, cómo le puedo ayudar en su caminar espiritual, qué puedo hacer para servirte, para ayudarte. A veces las personas no van a la iglesia porque están pasando por alguna prueba, están pasando por alguna lucha personal o alguna lucha espiritual y necesitan apoyo, no críticas. No necesitan que le juzguemos, necesitan apoyo, no que le critiquemos, que lo señalemos. La número 3, invitar, no imponer. No es lo mismo una invitación que imponerle a alguien que vaya a la iglesia. Si sientes que asistir a una congregación podría ayudar a alguien, invítalo con amor, pero sin presiones. Eso pasa a veces con familiares nuestros. La invitación siempre debe venir acompañada de una muestra de ¿qué? De una muestra de cuidado y de interés genuino. No de una presión, ¿verdad? De forzar a una persona a que vaya a la iglesia para que sea miembro o parte de una iglesia. Así que la importancia de congregarnos es importante, pero con el enfoque correcto. Es bien importante congregarnos, pero debe haber un enfoque correcto. Ahora, yo no quiero que me malinterpreten, ¿verdad? Asistir a la iglesia es muy importante para nuestra vida espiritual. Y la Biblia claramente nos anima a no dejar de congregarnos, ¿verdad? Como dice, por ejemplo, en Hebreos capítulo 10, el versículo 25, porque es allí donde encontramos, ¿verdad? Cuando nos congregamos encontramos comunidad, enseñanza y también encontramos la oportunidad de servir a otras personas. Allí podemos saber quién tiene necesidad y ayudarle. Pero el motivo debe ser el correcto. Debemos hacerlo por amor a Dios y por amor al prójimo. No por cumplir con una regla o ganar puntos ante Dios, acumular puntos. No voy a ir el domingo, no voy a ir el sábado, el día que vas a la iglesia, para acumular puntos con Dios. No, ese no es el motivo. Asistir a la iglesia no nos hace cristianos. Lo que realmente importa es si nuestra fe es genuina y si estamos buscando una relación verdadera con Cristo Jesús. Eso es lo más que importa. Eso es lo que tiene valor. Así que lo que yo quisiera concluir era con este video. Es un llamado a la acción. Es un llamado a que actuemos, ¿verdad? Que podamos actuar de una manera positiva, de una manera adecuada. No debemos juzgar a los demás por su asistencia o porque no va a la iglesia, porque falta a la iglesia a menudo o porque simplemente no va a la iglesia. Lo más importante es el estado del corazón y la relación personal con Dios. Si conoces a alguien que no asiste a la iglesia, en lugar de juzgarla, ora por ellos. Es importante que ores por ellos. Muéstrale amor, apoyo, dale apoyo. Y recuerda que todos estamos en un proceso de crecimiento espiritual. No solamente ellos están en un proceso de crecimiento espiritual. Nosotros también, aunque estemos yendo a la iglesia, estamos en un proceso espiritual. Así que, gracias por ver este video. Si te ha sido útil,
No olvides darle like, suscríbete a Doyo Apologético, activa la campanita, comparte este video con personas que entiendes que hacen esto de juzgar o simplemente lo que quieres es mostrarle este tema a otras personas. Así que dale like como te mencioné para que así te salgan los próximos videos. Me gustaría que también en los comentarios opines, me menciones qué te parece este tema. También puedes opinar sobre cómo se logra motivar a una persona a ir a la iglesia, si es juzgándole o si es mostrándole interés o apoyo. Así que hasta la próxima. Que Dios te bendiga. Bendiciones. Bye.